Para la función de utilidad, pues la utilidad se obtiene restando de los ingresos, restándole los costos. Aquí está la función de utilidad combinada con la función de ingresos y la función de costos. Entonces había que hacer cálculos de ingresos, costos y utilidades para cada mes. Al final, estos datos de preferencia hay que resumirlos en una tabla. Es regularmente no es necesario este paso de colocarlos en una tabla, resumirlos o condensarlos, pero, pero recuerden que pues ya este es un nivel superior y ustedes ya em, pues están tomando una carrera que es para contador público la carrera. Relaciones comerciales, profe. Relaciones comerciales, disculpen. Bueno, independientemente de la carrera, ustedes en lo laboral, cuando empiecen a ejercer o si es que ya trabajan en algo parecido, como auxiliares en alguna oficina, no sé, muchas veces hay que entregar reportes y estos reportes se colocan ya sea en tablas de Excel, en una presentación de PowerPoint y la persona que va a recibir el reporte no les interesa la fórmula, cómo hicieron los cálculos, la, los jefes o gerentes lo que quieren es ya los datos finales, los datos analizados y, y datos graficados. Entonces, por eso les voy a pedir que presenten ya finalmente cuando se pueda resumir en una tabla que se haga, ya sea que lo hagan manualmente en, en la misma hoja o que las tablas las hagan aparte en una hoja de Excel, nada más eh, agregan aquí a su trabajo el pantallazo con la imagen de la tabla y luego las gráficas. Igual las gráficas las podrían hacer a mano o en Excel, que en Excel sería más fácil, es más rápido hacer las gráficas. ¿De acuerdo? Sí, Sí, está bien. Sí, Entonces, profesor. aquí está la retroalimentación, lo que les comento, lo que les comenté ahorita. Entonces, la retroalimentación que hago aquí en su trabajo es ah, resaltando que comienzas agrupando los datos que nos da el problema. Eso está bien, está perfecto. Después defines las ecuaciones que vas a usar. Muy bien. Pero hace falta explicar cómo están estructuradas y describir tus pasos de los cálculos realizados. Y aquí hay un ejemplo. En mi trabajo yo le pondría cálculo de utilidad o de ingresos. Bueno, aquí tú eh, dices que es cálculo de ingresos. Está bien. Lo que yo suelo hacer para estos casos es agregar un pequeño texto en donde describo la ecuación y qué es lo que estoy realizando en este paso de mis cálculos. Entonces aquí dice, ya que tenemos los valores de ingresos y costos,
por cada mes de producción, podemos determinar la utilidad por ventas. ¿Sí? Este es el caso para el cálculo de utilidad. Primero, ya sabemos que la función de utilidad es los ingresos menos los costos. Entonces, primero tengo que calcular ingresos y costos. Una vez que ya tengo esos valores, entonces ya podemos aplicar la función de utilidad. Para ello aplicamos la función de utilidad, ecuación 1. Yo aquí lo que estoy haciendo es identificar mi ecuación. Esta es mi ecuación 1 o mi ecuación de utilidad. Y esta es mi ecuación de utilidad expresada como una combinación de las funciones de ingreso y la función de costos. Ok. Para ello aplicamos la función de utilidad, que sabemos que es la diferencia entre el ingreso total de ventas y el costo total de producción. Aquí lo que estoy haciendo es describir cómo se construye la función de ingresos. La función de ingresos es la diferencia entre la función de utilidad. La función de utilidad es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. El ingreso de ventas y el costo total de producción. Entonces estos cálculos los hacemos por cada mes. Ya una vez que tenemos los valores, pues hay que resumirlos en una tabla. Y aquí yo pues tomé las imágenes de los ejemplos que vienen en la plataforma. En este caso tomé las imágenes de aquí estas, de utilidad. Aquí hay varias tablas y una gráfica por cada serie de datos. En este caso ya son lo que llaman el gráfico integral, donde estamos representando el ingreso total, los costos totales, la utilidad y a qué cantidad corresponden. Y los meses, en este caso enero y febrero. Aquí ya están los cálculos individuales, en este caso para el ingreso. Para el ingreso que necesitamos, pues el precio y la cantidad que estamos vendiendo. Al multiplicar estos dos valores, obtenemos el ingreso. En este caso, enero y febrero. Los costos, aquí hay que identificar cuáles son nuestros costos unitarios, la cantidad que vamos a vender, los costos fijos. Costos unitarios que viene siendo el costo variable unitario. Y aquí está el cálculo de utilidad. ¿Qué información necesitamos para calcular la utilidad? Pues necesitamos los datos que vienen del ingreso, que obtenemos a partir del cálculo de ingreso, lo que son los costos. Aquí pues viene todo desarrollado, los datos que se necesitan para calcular el ingreso, los datos que se necesitan para calcular los costos. Pero aquí lo que podríamos haber hecho es nada más poner los valores que ya calculé anteriormente para la función de ingresos y el valor que calculé final para los costos. Al final, pues nada más tengo que hacer una diferencia. Ingresos menos costos. Pero aquí lo pone todo desarrollado, desglosado. En este caso, finalmente llega a que el ingreso total es 12.500 para el mes de enero, costo total 7.250 y la utilidad es la diferencia entre estos dos valores. Y aquí está la fórmula para hacer ese cálculo, ¿no? Finalmente se grafica aquí de forma individual y aquí ya todos los datos. La función de utilidad, que es la verde, función de ingresos, que es la roja, y función de costos, que es la roja, y función de ingresos, la azul.
Mm, ok. Bueno, aquí los comentarios que generalmente hice fue, tus procedimientos están estructurados y son comprensibles, pero debemos acostumbrarnos a trabajar como si estuviéramos entregando reportes a un gerente o a un cliente. Para ello, debemos condensar la información en una tabla. No es necesario que sea en Excel, puede ser a mano. Y finalmente, presentar la información de manera gráfica. Aquí hay que recordar el dicho que dice una imagen vale más que 1000 palabras. Y de igual manera la gráfica la podemos hacer a mano, no es necesario hacerlo en Excel, pero resulta más cómodo hacer las gráficas en Excel. También hay que agregar un análisis de resultados. Esto de análisis de resultados puede resultar un poquito mm, trabajoso al principio, y precisamente se los pido para que ustedes vayan trabajando em, en ese entrenamiento de cómo analizar sus resultados, ¿de acuerdo? Este análisis puede ser interpretando las gráficas directamente o los valores que vayan obteniendo. Y aquí el ejemplo, dice ejemplo, la siguiente tabla resume los datos con los que calculamos los ingresos, los costos y finalmente utilidad. Eh, la tabla resumiendo los datos. Finalmente podemos representar nuestras funciones correspondientes en una gráfica y observar cómo evolucionan a través del tiempo. Sí, este texto que estoy agregando es como si yo estuviera entregando la tarea, y es el texto que yo voy agregando explicando las etapas de mi procedimiento, ¿no? Podemos observar que en estos 2 meses analizados los ingresos son mayores a los costos. Este párrafo es el análisis de resultados. Está un poco breve. Yo espero que ustedes desarrollen un poquito más este análisis. Este párrafo es breve, pero es mucho más amplio de lo que ustedes me presentaron. Algunos de ustedes me presentaron. Podemos observar que en estos 2 meses analizados los ingresos son mayores a los costos, obteniéndose una utilidad positiva o ganancias, las cuales representan alrededor del 46% de los ingresos, siendo este valor un margen de utilidad bastante bueno. Fíjense que aquí lo que estoy agregando es un cálculo extra para ampliar mi análisis. Esto viene siendo un sustento a lo que estoy concluyendo. Esto es mi conclusión. Y este cálculo de 46% es mi sustento. Es mi, este, se me fue la palabra. Es la manera en la que yo estoy soportando lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que los ingresos son mayores a los costos y se obtiene una utilidad y se obtienen ganancias. Después, ¿cuáles son mis argumentos argumentos? Estos son mis argumentos para soportar lo que estoy concluyendo aquí. Estoy argumentando que los ingresos son alrededor del 40, perdón, las utilidades son alrededor del 46% de los ingresos. ¿Cómo hice este cálculo? Este porcentaje es la relación que hay entre mi utilidad, mi valor de utilidad, que es en este caso, para este ejemplo, 5,250, y el valor de los ingresos totales que se obtienen a partir de la venta de
de los productos. A ver, en este caso, no recuerdo cómo hice el cálculo. Si lo hice por mes o lo hice total. Si lo hice total, el valor de utilidad es 5.250 más 6.500. Eso nos da 11.750. Y eso lo vamos a dividir entre los ingresos totales. Los ingresos totales fueron de 12.500 más 15.000. Sí, ahí creo que solo solo consideré uno de los meses, porque el porcentaje que me sale es 43%. Y aquí les puse 46. Es aproximado. ¿Ok? Entonces, pues aquí una pequeña falla que tuve. Aquí lo que hacemos es sumar las utilidades para obtener la utilidad total, la suma de enero y febrero. Sumar los ingresos para enero y febrero. Dividimos el valor de utilidad total entre el ingreso total y eso nos da, ese es un valor, este porcentaje es un valor de comparación de, de qué proporción son las utilidades respecto a los ingresos. Y aquí 46% de utilidad para cualquier negocio es muy bueno, es excelente, 46%. Y finalmente el gráfico, representando la línea verde es utilidad, después la roja son los costos y la azul los ingresos. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No. Ok. Y en el ejercicio número 2, hablaba de una empresa que vendía manzanas, se las vendía a algo así como un restaurante. Nos daba cuánto costaba, nos daban los valores de costos de producción, en cuánto vendía cada unidad y finalmente lo que teníamos que obtener eran los ingresos y las utilidades, ¿no? Y pues los ingresos, las utilidades son los ingresos menos los costos. Y al final nos hacía una pregunta, nos decía si el negocio era redituable y por qué. Nosotros teníamos que responder sí o no. Entonces, aquí lo que les pide en este ejercicio es el análisis de resultados. Entonces aquí yo lo que les puse como retroalimentación es que yo les pido que para cada problema hagan un análisis de resultados, pero en este caso el problema pide explícitamente que se haga este análisis. Tu conclusión es muy breve y le hace falta sustento. Debes agregar argumentos con algún análisis complementario. Los cálculos no son suficientes como argumentos. Estos son parte de la construcción de los mismos. Además además de que presentas una conclusión errónea, debes revisar nuevamente y con cuidado tus resultados y reformular tu respuesta. Por ejemplo,
Aquí puedes agregar la proporción entre utilidades e ingresos, que es el último ejemplo, lo que vimos también en el ejercicio pasado. Cuando nosotros agreguemos un análisis, debemos agregar algunos pequeños cálculos adicionales para agregar sustento a lo que estamos concluyendo, ¿de acuerdo? Entonces este cálculo me va a servir como un argumento para lo que estoy diciendo. Agregar la proporción entre utilidades e ingresos, la fórmula sería dividir las utilidades entre los ingresos, lo cual expresado en porcentaje equivale al 28%. En base a este dato, analiza si el negocio realmente es redituable o no y qué criterios estás aplicando para dar tu conclusión final. Para ello, probablemente será necesario que agreguen alguna referencia bibliográfica. En este caso, en el ejercicio de las manzanas, la utilidad fue de 5,000, ¿no? Fue de 5,000. Mientras que los ingresos fueron de 17,500. Entonces, la proporción de la utilidad respecto a los ingresos era del 28%. Y en base a este porcentaje hay que analizar si el negocio es redituable o no. Yo diría que sí, 28% es un porcentaje bueno. Casos en los que no pueda ser redituable, eso más bien sería que ustedes tuvieran porcentajes muy bajos, quizá abajo del 10%, o números abajo de 1, o porcentajes negativos. Si tenemos un porcentaje negativo es que la utilidad era negativa. Entonces no hay utilidades, no hay ganancias, más bien hay pérdidas. Y eso se puede observar viendo qué tan grande es el valor de ingresos respecto a los costos. Obviamente, si los costos son más grandes que los ingresos, nosotros vamos a obtener un número negativo como utilidad y eso son pérdidas. Más adelante vamos a ver lo que es el punto de equilibrio de la empresa y ahí vamos a ver en qué momento una utilidad puede ser negativa, pero eso es al inicio de todo negocio. Al inicio de todo negocio siempre vamos a tener utilidades negativas porque no estamos recuperando al 100% nuestra inversión. Conforme pasa el tiempo, la brecha entre las utilidades, perdón, entre los ingresos y los costos se va haciendo más pequeña. Si nunca vemos que esa brecha se va haciendo más pequeña, entonces quiere decir que vamos a tardar mucho tiempo en llegar a nuestro punto de equilibrio o nunca vamos a llegar a él. Pero eso se va a ver más adelante, lo que es el punto de equilibrio de la empresa. En este caso, pues yo veo que 28% es un porcentaje muy bueno para la utilidad. Entonces, mi conclusión sería que sí, que el negocio sí es redituable porque pues se obtiene un porcentaje de utilidad del 28% respecto a los ingresos, aquí, ¿qué otro parámetro estoy utilizando para decir que 28% es una buena ganancia? Pues comparándolo con las tasas de
de intereses que dan los bancos. Si yo metiera mi dinero al banco a que genere ingresos, mm, estos porcentajes son del 10% máximo, a veces 15%, ya fondos de inversión que te dan rendimientos bastante buenos, o si son fondos de riesgo, pues te pueden dar un mayor porcentaje, pero comparado, comparado con si yo invierto mi dinero en el banco, pues 28% es redituable para cualquier negocio. Y pues más adelante, cuando ustedes tengan otras materias de finanzas, van a ver ahí otro tipo de criterios para saber si un negocio es redituable. Por ejemplo, sacar lo que es el, el valor futuro o valor presente. Eso se refiere a más o menos lo que les acabo de comentar. ¿Qué pasa si yo, ah, si yo pongo mi dinero en un banco y me da un retorno de inversión, por ejemplo, del 10%, comparado contra mi negocio que me da un 28%? Ese porcentaje el dinero que yo voy a recibir a futuro, no sé, a un plazo de 5 o 10 años, ¿cuánto dinero representa en este momento? O cuánto, o en algunas ocasiones, ese dinero que yo estoy recibiendo en este momento, ¿cuánto representa de aquí a 5 o 10 años? Mm, No sé si hay alguna duda respecto a cómo quiero que me entreguen las tareas. De mi parte no, profe, gracias por la explicación. Ok, las tareas pues no simplemente son realizar los cálculos, si ya los acabé pues ya finalicé. Ah, hay que agregar más cosas que no los pide así explícitamente la mayoría de los ejercicios. Por ejemplo, aquí en el segundo ejercicio sí nos pide que hagamos un análisis cuando nos hace la última pregunta. ¿Va a ser redituable el negocio? Ahí sí hay que meternos al análisis de nuestros resultados. Yo les pido que en cada uno de los problemas, que en cada una de las tareas hagan ese tipo de análisis. Ya yo los iré corrigiendo si es que tienen fallos en lo que es el análisis, en el tipo de criterio que están aplicando. No importa, yo los voy corrigiendo en el camino. Pero lo importante es que ustedes se acostumbren a realizar ese análisis porque es parte de su... Cuando ustedes ya estén en el campo laboral, o si es que ya están ahorita, si esperan que cuando obtengan el grado de licenciatura, haya oportunidad de ascensos, de seguir creciendo en las empresas donde están, pues esto es parte mm, de la labor que ustedes tienen que hacer para demostrar que pueden aspirar a ese progreso en las empresas o para conseguir algún puesto en alguna empresa o formar su propia, su propio negocio, ya sea como consultores o como emprendedores.
¿Algún comentario? Por mi parte, gracias por la explicación, profe. Sí, pues la mayoría de ocasiones y la mayoría de nosotros nos basamos al tema técnico y como bien comenta, pues no estamos acostumbrados a dar un análisis, una explicación más allá de lo que probablemente se nos pide. Y sí, como lo indica, las personas que ya tenemos como tal, pues un lugar de tiempo trabajando y eso, existe algún momento donde tenemos que entregar algún reporte, algún análisis, y aunque hagamos todo el histórico o el seguimiento en Excel, al final del día tenemos que presentar un dato concreto en una gráfica, en una tabla dinámica, en una cosa de ese tipo. Y pues bien, igual nos ayuda también para tener la información a la mano y poder explicar mucho más rápido y más claro.